Mateo capítulo 10, seguimos hablando acerca del rey. Las últimas prédicas han sido con respecto a los seguidores del rey. Pero en este capítulo 10 yo quiero enfocarme en el tema del llamado del rey. El llamado del rey. Habíamos hecho la pregunta que por qué la gente seguía a Jesucristo, por qué la gente seguía al rey. Luego hicimos la pregunta por qué el rey llamaba a la gente para que le siguiera. Y en ese último pasaje nosotros vimos que el Señor llama a la gente para salvarlos, para santificarlos, para que les sirvan. Pero en este capítulo 10 yo quiero que nosotros podamos analizar un llamado en particular del rey a sus discípulos. Quiero que me acompañen, aunque vamos a ver prácticamente todo el capítulo, pero en este momento vamos a leer los versículos del 1 al 7. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 7. Dice allí la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Precisamente aquí encontramos una vez más en el libro de Mateo este énfasis en el reino. Y no solamente en el reino, sino que aquel que está dando este mandato, aquel que está llamando, ya lo hemos identificado, nada más y nada menos que el rey de este reino que se estaba anunciando. Y por eso es que precisamente nuestro enfoque ha sido en ver al Señor Jesucristo como el rey. Y cómo este evangelio nos da esta buena noticia de que Jesucristo es el verdadero rey. Y algo que vamos a ver entonces en el capítulo o en la prédica de esta mañana es que el rey llama a sus seguidores para que continúen avanzando el reino de Dios. El rey, el Señor Jesucristo, llama a sus seguidores, o podríamos decir, llama a sus discípulos para que continúen avanzando el reino de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos dirija en este tiempo. Padre eterno, en esta mañana, una vez más, nos presentamos ante su presencia luego de haber abierto su palabra y leído las Escrituras. Y rogamos, Señor, que su Santo Espíritu nos dé entendimiento tanto a un servidor para exponer su palabra, como a toda la congregación, a todos los que estén escuchando este mensaje. Rogamos, oh Dios, que su palabra, que es poderosa para transformarnos desde adentro hacia afuera, para trabajar en nuestros corazones, que en esta mañana, Señor, usted obre en nuestras vidas. Y que como resultado de exponernos a su palabra, nosotros cambiemos, nosotros tomemos decisiones y reflejemos que realmente somos seguidores del Rey, somos discípulos de Cristo Jesús. En su nombre lo rogamos. Amén. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de
de ir a visitar iglesias o catedrales antiguas, donde cuando usted mira hacia el techo ve pinturas o quizás alrededor en las paredes ve retratos de algunos de los personajes bíblicos, como por ejemplo de David o de quizás el apóstol Pablo. En algunos de los techos encontramos pinturas de historias, como por ejemplo de la creación. Y el punto es que cuando uno ve estos retratos, cuando ve estas pinturas y a veces encuentra algunos de los apóstoles que ya hemos mencionado en el texto de hoy, normalmente uno ve que en estos cuadros o en estos vitrales encontramos a estos apóstoles representados como con un grado de súper espiritualidad. Y no sé cuántos de ustedes han visto como que tienen un halo luminoso sobre sus cabezas y que precisamente está apuntando a como que son seres súper espirituales. Y es por eso que al ver estos cuadros, ya sea en estas iglesias o verlo en revistas o programas de estas pinturas, muchas personas identifican a estos individuos, estos apóstoles de manera particular, como con una espiritualidad que nosotros nunca podríamos alcanzar. Sin embargo, alguien dijo que es una extraña ironía porque cuando Jesús los escogió, los seleccionó o los llamó no por alguna habilidad extraordinaria o por alguna superioridad espiritual. Más bien parece que de forma deliberada Jesús los llamó a hombres que se destacaban más que por su superioridad, por su espiritualidad, se destacaban por su sencillez. Y esto, hermanos, significa entonces para nosotros que para ser llamado por Cristo, uno no requiere de una super espiritualidad. De hecho, como ya mencioné en la última prédica, nosotros estuvimos viendo que el Señor Jesucristo llama, ¿a quién llama? A pecadores, precisamente para salvarlos. Sí, pecadores que son salvados, pero también tienen la meta de ser transformados, de ser santificados. Y los llama no solo con el propósito de salvarlos, no solo con el propósito de darle una entrada al cielo, no, los llama para que el propósito de su vida sea ser transformados a la imagen de Cristo. En otras palabras, ser santificados, pero también nosotros vimos que el Señor los llama para que les sirvan. Y de hecho, si usted va conmigo al capítulo 9, versículos 37 y 38, nosotros quedamos con esta oración que el Señor Jesucristo hace. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí nosotros pudimos apreciar que ante la necesidad que había o ante el reto tan grande de avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, el Señor Jesucristo dice, mira, la mies es mucha, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas almas que alcanzar. Y el Señor en su soberanía, en su plan, ha escogido que aquellos a quienes Él ha salvado, aquellos a quienes Él está santificando, está transformando, esos son los instrumentos que Él va a utilizar para que les sirvan en este propósito de seguir avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. Es por esto entonces que cuando nosotros llegamos al capítulo 10 es como la continuación lógica. El Señor acaba de decir, la mies es mucha, los obreros pocos, roguemos, oremos al Padre para que provea a quién es que vamos a enviar. ¿Quién es que va a avanzar el reino de Dios en la tierra? Y bueno, lo que encontramos aquí entonces es este llamado
particular a los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Y aunque es un llamado a un grupo particular, de aquí nosotros podemos sacar algunas enseñanzas generales que también se aplican para nosotros. Porque así como había necesidad, la mies era mucha en ese entonces, la mies sigue siendo mucha. Hay muchas almas que necesitan ser alcanzadas. Hay mucha necesidad de que se exponga la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy día nosotros estamos llenos de tanta información digital, impresa, por las pantallas las vemos, por los celulares nos llegan, por las computadoras de nuestro trabajo. Continuamente estamos siendo bombardeados con información que de una manera u otra busca desviar a la gente de Dios. Pero el Señor está llamando todavía a que sus seguidores continúen avanzando el reino de Dios en la tierra. Y así como Él llamó a esos 12 discípulos para una misión en particular, así mismo Él sigue llamando a sus seguidores. Y en esta mañana, yo quiero que nosotros juntos, al leer este texto, estemos considerando cómo estoy yo avanzando el reino de Dios en la tierra. ¿Estoy yo consciente que el Señor me ha llamado? ¿Estoy yo consciente que el Señor me está permitiendo a mí seguirle a Él, no solo para que yo tenga la garantía de que soy salvo, que es importante, no solo para que yo sea transformado a la imagen de Cristo, que es nuestro propósito, pero también con el propósito de que nosotros le sirvamos a Él? Yo me temo que muchas veces nosotros como creyentes damos gracias al Señor y cantamos a Dios por su amor, por su misericordia, porque nos ha salvado. Y gloria a Dios por esto. Damos gracias al Señor porque Él toma pecadores, viles como nosotros, y nos va santificando. Pero muchas veces como que nos quedamos hasta ahí en nuestro llamado a ser seguidores de Cristo, en nuestro llamado a ser discípulos de Cristo. Pero en esta mañana yo quiero que a nosotros observar este llamado a los 12 discípulos, nosotros veamos también cómo el Señor nos está llamando a nosotros como sus seguidores a que le sirvamos a Él, avanzando su reino donde sea que Él nos haya colocado. Y lo primero que quiero que podamos apreciar, que quizás nos da alivio a nosotros ante esta tarea, ante la realidad de que, óyeme, hay mucho trabajo por hacer, la mies es mucha, los obreros son pocos, y Señor, tú me vas a llamar a mí. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Estoy yo listo? ¿Estoy yo capacitado? ¿Tengo yo las habilidades para hacerlo? Bueno, lo primero que nosotros podemos apreciar aquí es que cuando el rey llama a sus discípulos, Él los capacita. Miren conmigo el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo allí? Les dio autoridad. Y esa palabra autoridad es la palabra poder. Es la idea de que tienen el poder, tienen la capacidad para continuar lo mismo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y note que aquí habla de autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Y aunque nosotros hoy día reconocemos que Dios tiene el poder para seguir haciendo estas cosas, para seguir sanando, tiene poder sobre los demonios y todo eso, entendemos que en ese momento, de manera particular, los mismos discípulos del Señor Jesucristo, y en algunas porciones del libro de Hechos encontramos que efectivamente ellos estaban echando fuera demonios, que ellos estaban sanando a los enfermos. Pero todo eso era como parte de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en el momento. Y por eso les aclaraba que este es un llamado particular aquí a los 12 discípulos, pero que nosotros también podemos aprender. Así como el Señor Jesucristo dio autoridad, dio poder para que sus discípulos continuaran la obra en el momento histórico donde ellos estaban, tal y como el Señor Jesucristo lo estaba haciendo con toda esta muestra de señales y poder.
Asimismo, los discípulos estaban haciendo lo que Jesucristo seguía avanzando. Y de la misma manera, el Señor nos capacita para que en nuestro tiempo podamos cumplir con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios de seguir predicando y avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. Quizás no lo hagamos de la misma forma que los discípulos lo estaban haciendo. Entendemos que eso tuvo su tiempo, tuvo su momento, pero lo que llama la atención es que el Señor dio autoridad, el Señor dio la capacidad para que ellos continuaran con la obra. De la misma manera, el Señor hoy día nos permite a nosotros continuar con la obra de estar predicando, de estar evangelizando. Y sea donde sea que el Señor nos haya colocado, sea aquí en el Colegio Bautista Cristiano, sea en una tienda, sea en un consultorio, sea en la calle vendiendo, sea donde sea que nosotros nos encontremos, el Señor nos capacita para hacer su obra, para seguir avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. Así que ante el llamado que el Señor nos da, y más adelante cuando lleguemos a Mateo capítulo 28, veremos una vez más esa autoridad, ese poder que el Señor da a sus discípulos. Pero es interesante que ante este llamado, ante esta demanda que hay de parte del rey de seguirle para servirle, Él nos dice, lo primero que nos dice, miren, ustedes no están solos, ustedes no cuentan solo con su propia fuerza, con su propia astucia, no, Él da la autoridad, Él da poder. Y algo que me llama la atención aquí es que en los versículos del 2 al 4 es la primera vez que se menciona este listado de los 12 discípulos. Y dice los nombres de los 12 apóstoles. En otras palabras, personas que habían sido enviados por el Señor para cumplir con esta intención de avanzar el evangelio, de avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Y Mateo aquí, el Señor Jesucristo, se toma, no la libertad, pero el tiempo, por así decirlo, de mencionar a cada uno de estos individuos, con sus nombres, hasta con sus apodos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que el Señor no solamente da así una orden general y vamos a ver quién lo cumple o quién lo hace. No, el Señor conoce a quién está llamando por nombre. Y esto es algo personal, esto es algo individual. Y por lo tanto, a veces ocurre que cuando decimos, miren, hay que predicar el evangelio o necesitamos maestros de escuela dominical, ese mensaje sale por ahí y como le llega a todo el mundo, nadie se apropia de ese mensaje, de ese llamado. Así ocurre con el llamado del Señor para servirle. No, eso está ahí para todos. Yo sé que otra persona quizás está mejor capacitada o quizás otra persona tiene más tiempo o quizás otra persona se lleva mejor con la gente. No, pero el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Y la pregunta es en esta mañana, ¿estoy yo cumpliendo con este llamado del Señor? ¿Estoy yo siguiendo verdaderamente al Señor en todo lo que Él me ha llamado, no solo para salvación, no solo para santificación, sino para servirle en avanzar su reino aquí en la tierra? Ese llamado no es solo para los pastores o para los diáconos, no, ese llamado es para todo aquel que dice ser un seguidor de Jesús. Así que en esta mañana, reflexione, hágase la pregunta, ¿cómo estoy yo evidenciando que sigo al Rey? ¿Estoy yo confiando en el poder, en las capacidades, en la autoridad que el Señor me ha dado? Pero en segundo lugar, no solamente vemos que el Rey capacita a los que llama, sino que el Rey también instruye a los que llama. Si usted mira conmigo el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. En otra palabra, aquí el llamado no es
general para los 12 discípulos no es solamente, miren, vayan, que hay mucho trabajo que hacer, no. En este momento aquí, cuando ya está hablando, refiriéndose o dirigiéndose a sus 12 discípulos, le dice, miren, hay un trabajo que hacer. Y repito, en este momento era un trabajo, era una tarea en particular y les da instrucciones particulares para cumplir. De hecho, quizás nos extrañaría que si en Juan 3:16 nosotros leemos o escuchamos este famoso versículo que dice que de tal manera amó Dios al mundo, Él aquí les esté diciendo a sus discípulos de manera particular, de manera específica, miren, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aclaro entonces, ciertamente el plan del Señor desde el principio es traer salvación, es redimir para sí un pueblo que no se circunscribe, no se limita solo a la nación de Israel. No, desde el principio el Señor ha provisto salvación y esa salvación por medio de su Hijo Jesucristo para todo el mundo. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13, nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sean israelitas, sean judíos, sean samaritanos, sean gentiles, sean dominicanos, americanos, sean blancos, sean negros, sean amarillitos, sean moraditos, sean ricos, sean pobres, tengan un doctorado o sean analfabetos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sin embargo, en este caso en particular, el Señor le está dando instrucciones específicas a sus discípulos para esta tarea, para esta misión, y Él les da esa instrucción a dónde debían ir, a quiénes debían ir. Dentro del plan del Señor, Él quería primero que el evangelio llegara a su pueblo para que de ahí entonces ellos también, como vemos en Hechos capítulo 1, hay una expansión de ese evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Así que aquí vemos instrucciones claras, específicas. ¿Qué debían hacer en el versículo 7? Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una de las frases comunes que encontramos en el Evangelio de Mateo y es una de las formas comunes en la que se anuncia el Evangelio del Señor Jesucristo diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cada vez que se habla de esto, de que el reino de los cielos se ha acercado, la razón por la que Jesucristo dice eso o sus discípulos podían decir eso es porque el rey ya estaba en medio de ellos. Y por eso ellos tenían este sentido de urgencia, de predicar, de proclamar, de avanzar el reino de Dios, porque el rey ya estaba en medio de ellos. Y continúa con algunas de las cosas que el mismo Señor Jesucristo hacía: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Una vez más, quizás nosotros no estamos resucitando muertos, limpiando leprosos, sacando demonios, pero hace un momento nosotros cantábamos dando gracias al Señor por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. Y todo eso nosotros lo hemos recibido, no porque lo merecemos, no porque yo me lo he ganado, sino que lo he recibido por la gracia de Dios. En otras palabras, cuando yo voy a cumplir con este servicio de seguir avanzando el reino de Dios, cuando yo como seguidor del Rey estoy enfocado en cumplir con este servicio que el Señor me ha dado a mí, yo debo reconocer de que, mira, esto no es un asunto que yo lo hago para ver cómo yo me voy a beneficiar. No, esto es un asunto que de gracia yo recibí, pues yo también voy a dar de gracia. ¿Y por qué podían hacer esto? Bueno, miren cómo el Señor no solamente les da instrucciones de dónde debían ir, a quiénes debían ir, qué debían hacer,
cómo debían hacerlo, sino hasta cómo debían prepararse. Versículo 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo a sus discípulos? Miren, ustedes van a estar sirviéndome a mí, y a donde ustedes vayan a servirme, veremos más adelante, allí habrán personas que van a estar dispuestos a escuchar, que van a estar dispuestos a recibir. Habrán algunos que no, pero la idea es que el Señor le está prometiendo, yo soy quien les voy a suplir, yo soy quien les voy a proveer. Y es interesante, una vez más, vemos la particularidad de este llamado. Aquí, en este momento, el Señor le dice a sus discípulos, miren, no tomen nada, váyanse, cumplan con este servicio, cumplan con esta misión, confíen en mí, yo les voy a proveer. Pero si usted va a Lucas capítulo 22, y no tiene que ir allí, pero en Lucas capítulo 22, ya al final del ministerio del Señor Jesucristo, ya cuando le está anunciando lo que va a pasar después que Él esté aquí, Él le dice, no, ahora sí ustedes deben irse preparados, ahora sí llévense cosas, vayan preparados para cumplir con esta misión. Y el punto, menciono estas diferencias y lo particular porque quizás no para todos el llamado es el mismo. Algunos somos llamados para el ministerio, para ser pastores, otros son llamados a ser misioneros, otros sienten quizás un llamado para servir en ministerios de educación y otros entienden que la voluntad de Dios es que sean médicos, que sean ingenieros, que sean abogados, que sean empresarios, y todo eso está bien, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios y entendamos que yo estoy aquí no simplemente para ser un gran ingeniero y construir muchos edificios o ser un gran doctor y recibir muchos reconocimientos. No, yo estoy aquí porque aquí es que el Señor me ha llamado para que con las personas que están a mi alrededor yo pueda también avanzar el reino de Dios allí. Hace unos años nosotros, menciono de vez en cuando, la escuela dominical que tuvimos de hace unos años, Vive en Misión. ¿Algunos de ustedes recuerdan esa escuela dominical? Algunos, ok, veo su mano levantada ahí, qué bueno que la recuerden. Y me gustaba el título del libro, Vive en Misión, porque no es solamente que hay un llamado a que en un momento el Señor ha dado la gran comisión, no, es que día tras día yo debo vivir en misión. La misión no es solamente cuando yo vengo aquí los domingos en la mañana. La misión no es solo cuando un día a la semana nos vamos a evangelizar y todo eso está bien. La misión es cuando yo día tras día, donde sea que el Señor me haya colocado, yo estoy allí representando al Señor, predicando el evangelio del reino, siendo representantes del Rey. Y es interesante esta idea de que somos representantes del Rey, porque mientras les da instrucciones de cómo debían relacionarse con los demás, en los versículos del 11 al 15, nosotros vemos que ellos son como representantes del Rey. Y la bendición del Rey vendría sobre ellos, la paz vendría sobre ellos si ellos los recibían y recibían su mensaje. Pero si ellos no lo recibían, su mensaje, el mensaje del Rey, entonces el castigo, el juicio de Dios vendría sobre ellos. De forma tal que estos seguidores, estos discípulos de Cristo, mientras cumplían con este servicio, mientras servían al Señor, avanzando el reino de Dios aquí en la tierra, ellos eran los representantes. Y rechazarlos a ellos era igual a rechazar al mismo Rey. Siempre y cuando, ¿verdad?, estuvieran actuando conforme a estas instrucciones que el Señor les ha dado. Y reflexionando ahora, ¿nos vemos nosotros como representantes del Rey donde sea que nosotros estemos? Y no estoy diciendo que en vez de uno cerrar su negocio cuando está ahí con su cliente, se ponga a predicarle,
Pero lo que sí estoy diciendo es que aún en la forma en que usted hace el negocio, la forma en que usted trata a las personas, eso es una oportunidad para que ellos vean a Cristo en usted. Y en ese sentido, nosotros cumplimos con el llamado del Rey, de nosotros seguir avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. Hasta ahora hemos visto que el Rey capacita, da el poder a los que llaman y por lo tanto no tengo que tener temor si yo califico, si yo soy lo suficientemente espiritual para vivir en misión. No, el Señor te llama a ti, el que te salvó, te está santificando, te está transformando y en la medida que te va transformando y te va santificando, Él espera también que tú le sirvas. Así que Él nos capacita, Él también nos instruye, pero en tercer lugar, nosotros encontramos aquí en este texto, en los versículos 16 al 25, cuando el Rey Jesucristo llama a sus discípulos, Él no solamente le da esta misión de lo que ellos debían hacer, sino que le presenta ciertas advertencias. El Rey da advertencias a los que llama. Mire conmigo el versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y hay algunas cosas que yo quiero que nosotros apreciemos de este tercer punto, de cómo el Rey da advertencias a los que Él llama. Y lo primero que les dice en esta advertencia es tengan cuidado de los hombres. Es interesante las imágenes de animales que encontramos en el versículo 16. Por un lado encontramos ovejas y ¿qué más? Y lobos. Los lobos y las ovejas ¿se llevan bien? Normalmente no. El cuento es que el lobo va y se come a las ovejas. ¿Verdad que sí? Eso es como una advertencia. Bueno, el Señor nos está presentando a nosotros también como ovejas que estamos en medio de lobos. Y por lo tanto, la exhortación, utilizando otra vez imágenes de animales, es a que seamos prudentes como la serpiente, sencillos como palomas. Debemos ser prudentes, debemos ser sabios en nuestra forma de conducirnos. Debemos ser sencillos en el sentido de no estar buscando llamar la atención simplemente por llamar la atención. Mientras nosotros cumplimos con esta misión a la que el Señor nos está llamando, mientras nosotros servimos al Rey, debemos ser prudentes en la forma en que nos conducimos. ¿Por qué? Porque somos como ovejas que estamos en medio de lobos. Pregunta, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, ¿describe este versículo lo que nosotros estamos viviendo hoy día? La realidad es que ciertamente nuestra sociedad hoy día no va muy de acuerdo con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros predicamos. Y es precisamente a ese mundo que está perdido que el Señor nos llama a predicar el Evangelio, que el Señor nos llama a avanzar su reino, porque ¿saben qué? Nosotros éramos en un momento también parte de ese mundo de tinieblas. Pero en la gracia y la misericordia de Dios, Dios usó a uno de sus siervos, a uno de sus seguidores, para que compartiera con nosotros el mensaje del Evangelio. ¿Y saben qué? Es la intención de Dios de que sus seguidores, los discípulos en ese tiempo y a lo largo de toda la historia, estén compartiendo, predicando el Evangelio del Reino, para que otros que están en oscuridad, para que otros que están perdidos en sus pecados, también puedan tener la salvación, también puedan ser santificados y ser conformados a la imagen de Cristo, también se unan a aquellos que están sirviendo al Rey. Pero es una realidad. El Señor nos llama y nos advierte, miren, ustedes van a estar allí en este mundo como ovejas
en medio de lobos. Y no le pasa un paño tibio o no trata de embellecer esa advertencia, porque les está diciendo, le dice a sus discípulos, y en la historia nosotros conocemos, ellos efectivamente fueron entregados a concilio, fueron llevados a sinagoga, fueron llevados a la cárcel, fueron azotados. Y uno podría pensar en medio de ese momento, en medio de esa dificultad, en medio de la adversidad, óyeme, el rey ha perdido el control. El rey no sabe lo que está pasando. El rey no sabe por lo que nosotros estamos sufriendo, por lo que nosotros estamos atravesando. Pero ¿saben qué? El versículo 18 nos dice a nosotros que todo eso es parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que llegamos a esos lugares donde están los gobernantes, donde están los líderes, donde están los presos, eso es una oportunidad, dice al final del versículo 18, para testimonio a ellos y a los gentiles. En otra palabra, el evangelio va a avanzar, el evangelio debe ser predicado. La palabra de Dios, la palabra del reino no puede ser contenida, no puede ser detenida. El evangelio va a continuar y a veces va a continuar por medio de la persecución. Para una muestra de eso tenemos el libro de Hechos. Cuando nosotros vemos que los líderes religiosos de Jerusalén, las autoridades civiles también se opusieron en contra de los cristianos, uno podría decir, óyeme, se acabó esto. ¿Pero qué pasó? El efecto fue totalmente lo contrario, porque al salir de las ciudades, el evangelio fue también esparcido a otros lugares. Y el Señor está en control aún en los momentos de persecución. Por lo tanto, esta advertencia es real. Tengan cuidado, manéjense, sean prudentes, pero también tengan confianza en el Señor. Tengan confianza en el cuidado del Señor, pero tengan confianza también en la sabiduría oportuna que el Señor les va a dar. Miren el versículo 19 y 20. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El pastor John MacArthur escribió este libro, se lo recomiendo. Se titula 12 hombres comunes y corrientes. Eso eran los discípulos, eso eran los apóstoles. Estos no eran individuos que fueron a universidades prestigiosas. Estos no fueron individuos que se sentaron como el apóstol Pablo más adelante a los pies de Gamaliel o de los mejores maestros e instructores. No, estos eran hombres comunes y corrientes. Y yo puedo imaginarme cómo estos individuos que eran pescadores, estos individuos que eran gente del vulgo, por así decirlo, en medio de las autoridades podrían tener temor. Óyeme, ¿qué voy yo a decir? Y el Señor les está advirtiendo, ustedes van a estar ahí, ustedes van a llegar ahí. Pero yo lo voy a cuidar. Yo les voy a dar la palabra de sabiduría en el momento oportuno. ¿Para qué? Para que la gente escuche el evangelio del reino de Dios. Para que estos discípulos, estos seguidores de Cristo aprovecharan esa oportunidad para apuntar a Cristo y lo que Cristo había hecho en ellos, lo que el Rey había hecho en ellos. Así que el Señor, el Rey les advierte, tengan cuidado de los hombres, tengan confianza. Pero también los versículos 21 al 23 les invita a que tengan el valor para perseverar en medio de la persecución. Dice el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En otra palabra, el Señor le está diciendo aquí de manera particular a sus discípulos en ese momento histórico, soy yo que los estoy enviando a esta misión. Ustedes tienen que servir el llamado que yo les estoy dando, pero sepan
que ustedes van a pasar persecución. Sepan que ustedes van a pasar por tiempos difíciles. Sepan que ustedes van a ser perseguidos, pero en medio de todo eso, perseveren hasta el fin. Dice el versículo 22, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Una marca de un verdadero seguidor de Cristo es que en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de la oposición, Él permanece fiel a su Rey. ¿Cómo estamos nosotros manejando la adversidad, la oposición? Y me refiero de manera particular a adversidad, oposición, situaciones difíciles que vienen a nuestra vida por causa del Evangelio. ¿Cómo nosotros manejamos eso? El Señor nos dice que perseveremos. Él nos advierte, todo esto va a pasar. Y hermanos, el hecho de que el Señor de antemano le advierta a sus discípulos lo que iba a pasar, número uno, debía provocar que ellos, cuando ocurriera, no se sorprendieran, pero número dos, debía provocar también que ellos estuviesen admirados de la sabiduría, del conocimiento, de la soberanía de Dios, porque antes de que ocurriera, ya el Señor les está advirtiendo. Prepárense, tengan cuidado, confíen, tengan valor, perseveren. Y termina diciendo el versículo 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y aquí obviamente el Señor Jesucristo está haciendo referencia a sí mismo. Cuando Él le dice, el discípulo no es más que su maestro. Ellos lo llamaban maestro. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, ellos que habían vivido con Cristo su ministerio, que habían caminado de un lugar para otro, que habían visto la interacción de Cristo con los fariseos de manera particular, considerando este tema de la oposición, de la persecución, Él les está diciendo, miren, ustedes son seguidores míos. Y yo lo que he estado viviendo es persecución, oposición. Sí es verdad que el Señor había demostrado su poder y mucha gente lo estaba siguiendo. Eso es cierto, pero el Señor Jesucristo los está preparando a ellos también para la misión. Los está preparando y les recuerda, mira, ustedes han visto los problemas que yo he tenido. Quizá todavía no había recibido la oposición máxima, ¿verdad? De ser apresado, de ser llevado y eventualmente juzgado, pero lo está preparando a sus discípulos. Y les está diciendo, si a mí me rechazan y ustedes me están siguiendo a mí, la lógica es que si rechazaron a mi maestro, ¿qué va a pasar? A mí también me van a rechazar. ¿Ustedes creen que esa lógica sigue vigente al día de hoy? Créanme que sí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en un mundo de tinieblas, un mundo que tiene este príncipe de la potestad del aire que está procurando cegar a la gente que no vean el resplandor de la gloria de Dios y por lo tanto se opone a Dios y todo lo que Dios representa. Y si nosotros, como seguidores del Rey, se supone que somos representantes del Rey aquí en la tierra, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Bueno, que el mundo no va a ser necesariamente muy amigable con nosotros. Y por lo tanto, mis hermanos, estas advertencias que los discípulos están recibiendo aquí, también podemos hacer la nuestra. Tengamos cuidado, ciertamente, seamos sabios cómo nosotros nos manejamos, pero confiemos en el Señor y sobre todo sepamos que si atravesamos adversidad, si estamos pasando por oposición, por momentos difíciles, no nos extrañemos. El Señor ya nos lo había advertido, pero no solamente eso, sino que
lo último que el Señor está diciendo aquí es que si ustedes pasan por este sufrimiento, si ustedes pasan por esta persecución, significa que ustedes están yendo por el camino correcto. ¿Por qué? Porque yo como el Rey, yo como el Salvador, pasé también por este camino de sufrimiento y de dolor. Y aquí, hermanos, ya quiero concluir haciendo entonces la última reflexión en esta mañana. Empecé diciendo al principio que muchos de nosotros, con mucho entusiasmo, abrazamos y reconocemos a Cristo como el Rey de nuestra vida, como nuestro Salvador. Y escuchamos ese llamado de Cristo para salvación y hasta nos entusiasmamos con cómo el Señor Jesucristo nos va transformando y nos va santificando. Y quizás empezamos a servirle, pero llega un momento difícil, llega un momento de presión, llega un momento de oposición, llega un momento donde quizás la persecución no sea al nivel de los discípulos en ese entonces, donde fueron apresados, etcétera, etcétera. Y déjeme decirle que quizás en algún momento a nosotros nos toque vivir eso. En Canadá, varios pastores fueron apresados durante el tiempo de la pandemia. O sea que ya no es algo tan extraño, aún en esta parte del mundo, que los cristianos, los seguidores de Cristo, por causa de su fe, por causa de seguir proclamando el Evangelio, enfrenten oposición y persecución. Y la pregunta es, ¿seguiré yo siguiendo al Rey? ¿Seguirás tú sirviendo al Rey en medio de la oposición cuando enfrentes persecución, cuando enfrentes obstáculos, por causa de que tú estás entendiendo, no, espérate, el Señor me ha llamado a mí a servirle? Y quizás eso tenga implicaciones en mi trabajo, que en mi trabajo quizás quieren hacer algo que no es ético, que no es correcto, y yo queriendo tener un testimonio cristiano, yo queriendo ser un representante del Rey Jesucristo, no puedo permitir eso, y quizás eso impida que yo sea visto para una promoción, o peor aún, hasta me boten del trabajo. ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir al Rey, a servirle cuando va a requerir sacrificio de nuestra parte? Si nosotros somos reales discípulos, seguidores del Rey Jesús, se supone que nuestra vida debe verse de alguna manera u otra que yo estoy haciendo algo para avanzar el reino de Dios. Y el Señor nos capacita, nos da el poder para hacerlo, el Señor nos da instrucciones para que podamos hacerlo, pero el Señor también nos da advertencias para que en medio de la oposición nosotros podamos perseverar confiando en Él, confiando en su cuidado, confiando en la sabiduría oportuna que Él nos dará, pero sobre todo asegurándonos de que lo seguimos a Él. Él está diciendo, mira, yo pasé por todo esto, a mí que hice todos estos milagros, que reuní a tantas personas y le hablé a tantas personas y supuestamente me respetaban tantas personas, a mí me rechazan. Eventualmente el Señor Jesucristo es entregado, es tratado como si fuera un criminal y es asesinado injustamente en la cruz. Y el Señor Jesucristo está advirtiendo, mira, si yo pasé por eso, no te extrañes que tú tengas que pasar por eso también. Por lo tanto, hay un compromiso, mis hermanos, debe haber una determinación de nuestra parte de que servir a nuestro Rey es algo que no debería tener ninguna objeción de nuestra parte, ni ninguna debilidad de nuestra parte. Y una vez más, no porque en nosotros mismos tenemos la astucia, no porque nosotros mismos tenemos la fuerza, no. Es porque desde el principio el Señor da el poder, el Señor da la gracia, el Señor da la sabiduría, el Señor es quien nos va dirigiendo
Y aún si tenemos que atravesar por todo este sufrimiento, incluyendo la muerte, lo hacemos siguiendo a nuestro Rey. Según la tradición, muchos de los discípulos, muchos de los apóstoles murieron por causa del Evangelio. Y vemos estos cuadros con el halo de espiritualidad y decimos, no, yo nunca podré alcanzar eso. Bueno, mis hermanos, la idea no es que procuremos esa apariencia de espiritualidad, de santidad. No, la idea es que nosotros nos comprometamos con nuestro Rey. Hombres comunes y corrientes lo hicieron en la gracia de Dios y con la dirección del Señor, con el propósito de avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Hoy día el Señor nos llama a nosotros, sus discípulos, sus seguidores, para que sea lo que sea que enfrentemos, estemos dispuestos también a comprometernos con servir a nuestro Rey, avanzando el reino de Dios aquí en la tierra, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias damos por tu misericordia para con nosotros. Gracias damos, Señor, porque en un momento de la historia tú levantaste hombres y mujeres, seguidores tuyos, que sirviéndote a ti se acercaron a nosotros y compartieron, predicaron, proclamaron el Evangelio de Cristo. Quizás con vergüenza, quizás con temor, pero obedecieron y te sirvieron a ti. Oh Señor, que nosotros continuemos avanzando tu reino aquí en la tierra, comprometidos con proclamar el Evangelio de Cristo, dependiendo de tu gracia, dependiendo de tu fuerza, esperando, Señor, en esa palabra sabia que en el momento oportuno tú nos darás, pero siempre con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, nuestro Rey, quien por salvarnos estuvo dispuesto también a sacrificarse, a dar su vida, para que pecadores como nosotros pudiésemos tener la salvación y hoy día también servirte a ti. Oh Señor, que tu iglesia, que esta iglesia bautista cristiana, que los que cantamos de tu amor, que los que profesamos ser discípulos tuyos, ser seguidores de Cristo, nos comprometamos también con ser siervos de Cristo, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.